Bienvenidos una vez más a todos los que están aquí presentes y también a los que se van a ir conectando en la tarde de hoy, tarde-noche. Un saludo cordial a todos ustedes que están aquí presentes en el día de hoy, hasta donde quiera que nos estén mirando, ya sea tarde-noche, ya sea más de noche. En el día de hoy, como ven aquí atrás de mí, esto es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a ir desde la pieza que trabajamos en el en vivo número 3 a esta pieza que ha evolucionado en el en vivo número 10, que es el de hoy. Por aquí te voy a mostrar, este es el proyecto terminado para que tengas una idea del tamaño, que aquí lo tengo, y la combinación de colores tan vibrante que tiene. Hoy vamos a aprender, además de ensamblar, para los principiantes que nos acompañan y que están deseosos de aprender nuevas técnicas, y para los que ya saben, siempre hay algún tips que aprender o que repasar, o para conectar, porque siempre es bueno estar conectándonos con las cosas que nos gustan para refrescar, para repasar, y siempre algo aprendemos. Cada día hay un nuevo aprendizaje. En el día de hoy vamos, además de completar esta pieza, haciéndole unos breves acabados, vamos a trabajar la parte posterior, la parte de atrás, y cómo vamos a ensamblarlo, y además hacer algunos detallitos que sé que le van a gustar. Y luego acá en el acabado hay algo que sé que va a ser nuevo para muchos de ustedes, los que no saben, y o sea, los que están aprendiendo, y también para los que ya saben. Aquí vamos a ver los comentarios que siempre nos alegran, porque sabemos que esa es la respuesta de que esto que estamos haciendo les interesa. Aquí, bueno, desde Italia hasta Italia, le mando un fuerte abrazo a la querida Carla. A- Dice, hola Lucrecia. O sea, agradecida de todo corazón por la transmisión. Gracias de corazón. Te entiendo, yo no sé italiano, pero pude entender el mensaje. Te mando un fuerte abrazo y gracias por el comentario. Hoy vamos, como les dije, a trabajar esta pieza. Eh, en algunos espacios me he saltado. En las primeras partes no, lo he puesto el paso a paso, puntada a puntada, para que vayan viendo, porque de eso se trata estos en vivo, de que hagamos el proceso completo, aunque sea un poco más demorado. No como en el tutorial, que yo voy cortando para aligerar la el contenido, para hacerlo no tan largo el tutorial. En estos en vivo lo hago un poquito más largo, aunque en las últimas partes sí, como era repetitivo, salté un poquito, porque si no se nos va a hacer muy largo. Aunque estoy pensando en hacer una transmisión en vivo donde pueda poner continuamente, digamos que hagamos una maratón en vivo, y poner todo lo que hemos trabajado en estas 10 sesiones, hacer una maratón que nos va a llevar muchas horas continuas. Si a ustedes les gusta la idea, me lo hacen saber, me lo dejan en comentarios, y yo organizo un día para poner todos los clips que hemos visto, ponerlos en vivo, y yo voy a estar detrás de cámara, y vamos a ir como ahora haciendo algunos altos y respondiendo preguntas, que no es lo mismo. Ese contenido está allí, está colgado ahí en YouTube, pero si lo ponemos en vivo, voy a estar yo allí detrás para contestar sus preguntas y sus inquietudes. Así que
no nos demoramos más, vamos a comenzar con la primera parte y luego volvemos. Escríbanme, coméntenme, eso es muy importante y es lo que es esa retroalimentación para saber que esto que estamos haciendo les interesa y, y motiva para seguir adelante, para crear otros proyectos, otros mandalas que aún faltan mucho, aún están aquí en el tintero, esperando a manifestarse para ustedes. Vamos al primer clip y regresamos cuando ya lo hayamos trabajado. Bienvenidos y bienvenidas todos. Y continuamos con el tema de los ensambles. Y hoy le corresponde a esta pieza que la trabajamos en uno de los primeros en vivos que hicimos. Y si bien es cierto que en otro de los en vivos hicimos el acabado de la pieza esta, tal como está aquí. Hoy vamos a hacer un ensamblaje en un mandala de 8 puntas para mostrarles otra alternativa que se puede trabajar con una pieza como esta. Para trabajarlo he elegido esta gama de colores que tengo aquí. Algo en la gama de verdes, otra en estos colores cálidos, colores fríos y colores neutros. Y todas las lanas que estoy utilizando son lanas de grueso medio. Vamos a utilizar dos palitos de 30 centímetros de largo, previamente marcados al centro y del centro hacia los lados, centímetro a centímetro. Y como es usual, cada 5 centímetros coloco una marca o lo remarco con otro color, y esto es una ayuda visual al momento de tejer. Vamos a utilizar silicona, una tijera y una aguja que debemos tenerla siempre por si es necesario utilizarla. Vamos a comenzar por esta pieza y terminar de dar el complemento que necesita para poderla ensamblar a la siguiente pieza. Y para eso vamos a tejer la puntada de los palos opuestos. Vamos a anclar la hebra. Aquí yo corté 2 metros y un cuarto aproximadamente para en este turquesa oscuro, y en los colores claros corté 2 metros y medio en cada color. Anclo la hebra, la voy a pasar por encima de estas hebras, va por detrás de la pieza y sale nuevamente aquí, y vamos a hacer la lazada. Me devuelvo por el mismo espacio. Esto ustedes lo pueden poner en la aguja, tal vez les facilite el proceso. Y vamos a hacer una lazada aquí, cuidando de que la cola de la hebra de hilo quede dentro, guardada. Y aquí tenemos que cuidar que que este diseño aquí quede en forma de X, centrado. Voy a colocar la hebra de hilo en la aguja para facilitarme el entrar y salir por los espacios esos que ya tenemos allí. Ajusto la hebra y vuelvo a entrar y salgo al otro lado. Entro por ese espacio y salgo en el espacio opuesto, y vamos a dar una vuelta. Si recuerdan, en otras que hemos hecho hacemos 2 lazadas. En esta solamente vamos a hacer una lazada, una vuelta. Que en realidad es como una semi vuelta, porque no le damos la vuelta completa al palo, sino que entra y sale y hasta allí. No damos la vuelta completa. Y continuamos repitiendo.
Vamos a trabajar de esta manera 5 vueltas con este color. Vamos a contar por acá por la parte de atrás. Levantamos un poquito las hebras y aquí podemos contar que tenemos 1, 2, 3 y 4 vueltas. Aún nos falta la vuelta número 5. Vamos cuidando que las puntadas queden una al lado de la otra. Eso es importante para que nuestro proyecto se vea ordenado, limpio y todo en buen estado. Sellamos con un poquito de silicona. Cortamos. Y ahora vamos a la otra parte. Vamos a enhebrar la aguja. Iniciamos, podemos añadir un poquito de la silicona para anclar la hebra. Vamos a través de el espacio que tenemos allí, pasamos por la parte de atrás, vamos hasta el otro extremo, damos la semivuelta y nos devolvemos. Inmediatamente se forma la figura en forma de X. Damos la semivuelta y continuamos repitiendo. Completamos la segunda vuelta. Ya llevamos 3, vamos a trabajar la cuarta vuelta. Si aún no has trabajado esta pieza, te dejo en la descripción el enlace de el en vivo donde trabajamos este diseño. Aquí ya completamos las 5 vueltas y vamos a sellar con un poquito de la silicona. Aquí en la parte de atrás ustedes pueden contar la cantidad de vueltas que han hecho, contando las hebras que tienen allí. Seguidamente vamos a continuar con el color turquesa más claro. Y vamos a trabajar en estos palos de acá. Igualmente anclamos la hebra y vamos a hacer lo mismo. Cuidando de que la nueva hebra quede al lado, bien acomodada al lado de las otras, de las anteriores.
Acomodamos aquí esa hebra que nos queda y continuamos la trayectoria. Y observen cómo se va rellenando ese espacio que estaba allí vacío. Y va cambiando inmediatamente el diseño. Ya estamos trabajando la tercera vuelta. Y en este solamente vamos a trabajar 3 vueltas. Vamos al siguiente y colocamos un poquito de silicona. Anclamos la hebra. Y vamos a hacer la misma puntada. Seguimos los mismos pasos. Ya tenemos la primera vuelta. Y vamos acomodando de manera de que las puntadas queden sueltas, que no se vaya a meter la aguja por entre las hebras del otro diseño. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquí acomodamos la hebra. Con la aguja acomodamos lo que se haya movido, lo que se haya salido de su lugar. Y acá también la acomodamos. Vamos a soltar un poco, aflojar la hebra, porque tenemos que buscar el origen de por qué sucedió. Es porque no quedó bien acomodada. Y es bueno que haya pasado porque todo eso les puede servir por si tienen una experiencia similar. Acomodamos la puntada en su lugar y vamos ahora apretando acá de este otro lado. Y ya ahora la completamos y vamos a sellarla. Y cortamos. Continuamos con el siguiente color. Vamos a tejer donde vemos los hilos más abajo. Estos que están más arriba es la última vuelta o las últimas vueltas que tejimos, así que vamos a tejer en las que están más abajo. Ahora vamos a introducir la hebra con cuidado de no meternos en el diseño anterior. Miramos por detrás, metemos la hebra
y acá la acomodamos. Nos cercioramos que la anterior esté bien acomodada y que la nueva que viene quede también en buena posición. Vamos a ir hacia la parte de atrás. Y vamos a hacer una segunda vuelta. Vamos cuidando de que queden en la posición correcta las hebras, porque entre más hebras vamos acumulando, el espacio se va reduciendo, así que debemos cuidar el orden de las puntadas. Con este solamente vamos a trabajar 2 vueltas, ya que el espacio ha quedado relleno y con eso es suficiente, con esa cantidad que hemos hecho. Vamos a sellar. Cortamos las hebras y vamos al otro lado que nos hace falta. Anclamos la hebra. Metemos la aguja hacia abajo, la llevamos por la parte de atrás y acomodamos. Esta es la parte donde deben tener mayor cuidado para evitar entrar o meter la aguja por donde no es. Aquí cuidamos las hebras que estén en su lugar y vamos a la segunda vuelta. Terminamos la segunda vuelta, vamos a colocarle silicona. Cerramos, cortamos y aquí lo tenemos. Como estas hebras están levantadas por las puntadas, estas amarillas que van allí, lo que podemos hacer para prevenir que se levanten las hebras es colocar un poquito de silicona en la parte de atrás de las puntadas y llevarlas hacia atrás. Podemos dejar que la silicona se seque un poco. La silicona la vamos a colocar sobre el palo, no tanta, es un poquito, y la dejamos que se seque ligeramente. Este es un pegamento de doble contacto, así que al dejarlo secar un poquito, pega instantáneamente. Y si está muy líquida y empezamos a presionar, entonces puede dañarnos el diseño. Vamos a dejar que se seque un poquito y luego entonces vamos a hacer presión a las hebras hacia atrás para que se fijen y evitar que se vayan a levantar con el tiempo o con la manipulación del diseño. Y aquí tenemos preparada la parte de arriba, la parte frontal de nuestro diseño para el día de hoy. Ahora vamos a pasar al estudio para que me comenten, me cuenten desde dónde me están mirando
y cómo te parece, qué tal te parece lo que estamos haciendo hoy. Nos vemos en el estudio y continuamos. ¿Vieron cómo se transforma la pieza? Unas ligeras puntadas y tenemos enseguida un resultado diferente. Ya hemos preparado esta pieza que trabajamos en el en vivo número 3. La hemos preparado ahora para ensamblarla en la siguiente etapa, que es lo que vamos a ver en la parte que veremos dentro de un momento. Quiero agradecer a todas las personas que están aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Recrearte Club. Siempre nosotros con la idea de compartir este arte de tejer mandalas, sobre todo enfocando en las personas deseosas de aprender y los que buscan tratar de hacer algo diferente. Quiero también enviar un saludo muy afectuoso a las personas que me están comentando directamente en el chat y tenemos Carla, que nos visita desde Italia. Tenemos a Paula, que nos envía su saludo y está participando desde Argentina. Tenemos a Oxana desde España. Vieron que nos están mirando desde Europa, Italia, España, que a esta hora ya es una hora tarde, aunque yo me imagino que todavía está un poco claro porque ya estamos acercándonos al verano y los atardeceres son largos. Un saludo y abrazo para ustedes, bienvenidas y gracias por estar aquí. Y también un fuerte abrazo a Rosemary, que también está aquí mirándonos y que nos comenta que son muy bellos los mandalas. Gracias por estar aquí. Y Rosemary nos está mirando desde Chile. Hoy tenemos un amplio ramillete. Es como un ramillete de flores variadas. Qué belleza, qué bonito que estén aquí. Bienvenidas por estar aquí. Bienvenidas a Recrearte Club. Eso me da mucha alegría y satisfacción de saber que estos diseños, estas enseñanzas están como el diente de león eh, navegando por diferentes partes del mundo. Son como semillitas que van a florecer en cada una de sus mentes y van a manifestarse a través de sus manos. Qué bello concepto. Si se ponen, si analizan esto, cada enseñanza, cada transmisión es como unas semillas que se lanzan al viento. Y las personas que están detrás de la pantalla, ustedes que están allí observándonos, son ese suelo fértil que está recibiendo esa semilla. Y esa semilla va a caer allí, se va a recibir en sus mentes que están mirándolo y a través de sus manos se van a materializar, creando más y más. Gracias por estar aquí, qué alegría. Y a los que aún no nos dicen desde dónde nos están observando, todavía estamos a tiempo de que escriban desde dónde nos miran, qué tal les parece lo que estamos haciendo, si les gusta, si quiere que sigamos. A partir del mes de junio estamos haciendo estas transmisiones cada 2 semanas. Los 2 primeros meses, abril y mayo, lo hicimos uno por semana. Ahora los vamos a espaciar un poquito más para hacerlos cada 15 días. Quiero también hacerles una invitación especial. Ya les he comentado anteriormente acerca de otro proyecto que tengo que no es Recrearte Club, pero igualmente son cosas bonitas que estamos haciendo y compartiendo a través de este nuevo proyecto que se llama Saberes en las Manos, es otro canal. Les comenté anteriormente que estaba trabajando allí un árbol tejido a crochet. Se los voy a mostrar. No lo traje lamentablemente en imagen para presentarlo detrás de mí. Próximamente se los mostraré, pero lo tengo aquí
y creo que este es más elocuente para que se los quiero mostrar, a ver si se ve. No, no puedo mostrárselos, no me permite. No me permite. Pero es un árbol muy grande, tiene 55 centímetros de diámetro, es grande. Es un árbol tejido a crochet para las personas crocheteras, o estoy segura que ustedes tienen amistades que les gusta el crochet y que les gustaría tejer algo así paso a paso. Es algo que está tejido, cada tutorial está tejido así. Se pueden sentar conmigo delante de la pantalla, pueden poner su tele y vamos a tejer puntada a puntada. Así que les invito también a ese proyecto para quienes son amantes del crochet. Y bueno, seguimos acá. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos por aquí. Oxana, me encanta este diseño. Todos los mandalas son preciosas. Muchas gracias, Lucrecia. Un abrazo, Oxana. Gracias por tu comentario. Eso es muy bello. Y aquí tenemos a María de Jesús. Ay, desde México, desde Ciudad de México, María de Jesús. Oh, qué bien, qué bien. Vamos a anotar, ya tenemos ese ramillete de flores, sigue aumentando. María de, no, María de Jesús, de Ciudad de México. Y Rosemary, sí, el proyecto es un árbol de la vida tejido a crochet, y lo explico desde cero. Y son 24 tutoriales, es una lista de reproducción porque cada vuelta, en la primera parte, explico la vuelta 1 y la 2, porque son cortitas, porque es el centro, se está comenzando, pero a partir de la 3 es un tutorial, otro, cada vuelta, hasta llegar a la vuelta 23, que es la vuelta 24 del árbol. Y en el tutorial 24 les enseño cómo plancharlo, cómo hacer el aro, cómo montarlo en el aro. Y es una pieza grandísima para colgarla, ya sea ponerla en la pared o colgarla como un móvil. Así que para las amantes del crochet, o que estoy segura que tienen amistades o personas conocidas que les gusta, pueden recomendarlo. Ese es un canal que estoy comenzando, aún está incipiente, pero es para compartir otros proyectos de crochet y macramé, ya que acá en Recrearte Club son mandalas, y para evitar confundir el algoritmo de YouTube con proyectos diferentes, entonces decidí crear ese otro. Vamos a ver que, bueno, María de Jesús, bienvenida, bienvenida hasta México. Me halaga mucho tener tanta diversidad aquí ante la pantalla. Ese es un honor. Ahora vamos a continuar porque todavía nos falta bastante por tejer. Vamos a preparar en este clip que viene la parte de atrás, la parte donde vamos a ensamblar esta parte que se ve mayormente verde, es lo que vamos a trabajar ahora. Y luego, después de eso, entonces vendrá el ensamblaje. O sea, cada uno es una etapa. La primera etapa, preparar la pieza que ya teníamos tejida, prepararla para el siguiente paso. La siguiente etapa, elaborar la parte de atrás, la base. Tercera etapa, ensamble. Así que son diferentes partes para completar ese todo. Es como un rompecabezas. Y si tú que estás aquí en este momento no has trabajado aún la primera parte, esta de aquí, abajo te dejo tanto la lista de reproducción de todos los en vivos que tenemos hasta el momento, como el tutorial número 3, el en vivo número 3, donde hacemos esto. Para este mandala específico que estamos trabajando hoy, debes replicarlo igual
como está allí, o sea, los palos del mismo tamaño de 30 centímetros y seguir esas indicaciones que doy allí. El resultado de eso te va a dar exactamente lo que necesitamos para entonces hacer este de acá, este que tengo aquí de este lado. Así que abajo en la descripción está todo. De todas maneras, mientras paso el clip de la siguiente parte, voy a buscar el enlace y se los voy a poner abajo en los comentarios por si necesitan copiarlo enseguida. Así que vamos a pasar para continuar con nuestro tejido. En esta etapa vamos a trabajar el ojito para la estructura que va en la parte posterior. Elegí este color verde y con él vamos a trabajar el ojito. Vamos a hacer unas 5 vueltas aproximadamente, no tan apretadas. Abrimos los palos, centramos las puntadas, centro con centro, y ahora trabajamos en diagonal 1, 2, 3, 4, 5. Y en este momento vamos a observar las medidas que queden equidistantes, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y si hay que ajustarlo brevemente, lo hacemos en este momento. Nada más vamos a hacer estos dos tejidos, el inicial y el segundo en diagonal. Acomodamos la estructura y aunque aún está un poco endeble, vamos a comenzar a tejer alrededor. Esta vez lo hacemos fuertemente para sostener la estructura. De esta manera vamos fortaleciendo la estructura. Vamos a hacer 2 vueltas aquí en la parte de abajo, a pesar de que ya hicimos la primera, no importa. En la segunda se puede hacer. Y acá en esta nuevamente, que es la de abajo, 2 lazadas. Recuerdan que les recomiendo que en la parte de abajo hagan 2 lazadas, ya sea la primera vez o en la segunda vuelta. Lo importante es que la hagan para que las medidas vayan quedando uniformes. Continuamos cuidando que la estructura se mantenga con ángulos de 90 grados. Además vamos observando que las medidas vayan creciendo igual. Esa es una constante que siempre debe estar presente al momento de tejer. Ya aquí completamos el centímetro número 2. Vamos a continuar hasta el centímetro 3. Vamos a tejer con el mismo color, ya que es la parte posterior. Y esta parte queda oculta. Y mientras vamos permitiendo que se fortalezca la estructura. Vamos a detenernos un momento y vamos a presentar la estructura sobre la plantilla. La tenemos que mirar desde arriba y confirmar que está en el ángulo correcto. Una vez hecho eso, retiramos la plantilla y continuamos el tejido. Vamos a tejer en esta parte 2 lazadas y aquí completamos los 3 centímetros. Y ahora vamos a forrar hasta el centímetro número 6, que es el que sigue después de la marca roja.
Doy una vuelta acaracolada hasta el centímetro 6 y después me devuelvo forrando el palo. Continúo y hago lo mismo, voy repitiendo para forrar el palito. Debe quedar todo bien cubierto. Continuamos y vamos repitiendo este paso. Y ahora en este último vamos a forrar directamente, así que tenemos que tener cuidado de que quede bien, de que queden bien unidas las puntadas o las vueltas que estoy dando para que el palo quede cubierto totalmente. Una vez completada la medida de los 6 centímetros, vamos a tejer 3 vueltas alrededor. Al completar vamos a sellarlo con la silicona y cortamos. Ahora para esta etapa he cortado 3 metros de hilo para trabajar la puntada siguiente. He elegido otro tono de verde y vamos a anclar la hebra. Vamos a hacer un festón o algo como un festón, o sea que la hebra va a quedar por dentro del diseño. Paso por debajo de la estructura hacia el otro lado y acá hacemos una lazada. Ajusto la hebra, la acomodo y hago una lazada en el palo. Voy al otro lado, a las otras hebras, y hago la puntada. Paso por debajo de la estructura, voy hacia el otro lado y hacemos una vuelta alrededor de las hebras de hilo. La hebra queda hacia afuera y la hebra esta paralela que llega hacia los hilos queda al lado del palo. Hago una vuelta en el palo y nuevamente vamos a la parte de los hilos. Hacemos una puntada tipo festón. Vamos hacia el otro lado. Y tejemos. Hacemos la vuelta aquí sobre los hilos, una vuelta en el palo y nuevamente tejemos sobre las hebras de hilo una puntada tipo festón. Continuamos repitiendo esta puntada, siempre ajustando las hebras de hilo. Ya tenemos 2 vueltas, vamos a trabajar otra más.
Vamos acomodando las hebras que queden una al lado de la otra. Continuamos. Vamos a trabajar 4 vueltas. Esta lana que estoy usando, este color, no es tan gruesa, así que puedo hacer 4 vueltas. Si la lana es más gruesa, pueden trabajar 3 vueltas. Si es más delgada, pueden trabajar un poquito más. Ustedes van calculando la cantidad de color que quieren para el diseño. Vamos a contar acá atrás, ya tengo 4 y de este lado 3. Estoy completando con esta la cuarta vuelta. Vamos a sellarla, voy a cerrar aquí la puntada, ya aquí contamos, tenemos 4 y 4. Ahí nos damos cuenta que está la vuelta, que hemos completado la vuelta. Para saber si la vuelta está completa debemos tener la misma cantidad de hebras de hilo de cada lado. Ahora vamos con el otro lado de la estructura y vamos a trabajar la misma puntada. Puntada tipo festón. Pasamos por detrás de la estructura. Acomodamos la hebra de hilo. Acá hacemos una vuelta alrededor de las hebras, dejando la hebra que llega hacia el palo y la hebra que sube hacia el palo debe ir hacia el lado de afuera. Acá, al hacer la puntada tipo festón, estamos dejando la puntada que baja, queda con la hebra por fuera, y la puntada que continúa detrás del palo queda por dentro, queda igual que esta. Nuevamente acá hacemos la lazada, la hebra queda por fuera, tejemos en el palo, acá hacemos festón y continuamos. Lazada sobre las hebras de hilo. Continuamos. Ya llevamos vuelta y media, esta es la segunda que estamos completándola aquí en este momento. Ya vamos por la tercera. Ajustamos las hebras de hilo y continuamos. Ya estamos trabajando en la cuarta vuelta. Y aquí tenemos 4 y tenemos que completar del otro lado la cuarta vuelta.
Ajustamos la hebra en su lugar y rematamos. Ya tenemos 4 de cada lado. Vamos a sellar con la silicona y vamos a trabajar de la misma manera el siguiente color. Aquí he adelantado con el siguiente color otro tono de verde, trabajando la misma puntada. Ahora vamos a continuar con esa misma puntada, pero en un color más claro, un verde más claro. Y vamos a hacer lo mismo. Como esta lana que voy a utilizar es un poquito más gruesa, voy a colocar solo 2 vueltas. Una técnica para enhebrar la aguja cuando la lana es gruesa o el hilo es con un pedacito de papel en forma de triángulo, lo doblamos, colocamos allí la hebra de lana y luego enhebramos la aguja. Vamos a mirar, las hebras que están más abajo son estas, así que vamos a trabajar primeramente o para iniciar el color con este juego de palos. Vamos a anclar la hebra con un poquito de silicona y vamos a trabajar lo mismo que ya hemos hecho con el primer color de verde. Yo trabajé lo mismo con el segundo color y continuamos con este tono de verde más claro. Vamos a trabajar 2 vueltas. Ya tenemos la primera, vamos a la segunda. Observa el paso a paso de cada puntada. Tenemos que estar totalmente concentrados en lo que estamos haciendo para que todo nos vaya saliendo bien. Poner todo en su lugar. Ya completamos las 2 vueltas. Vamos a sellar. Cortamos. Y vamos al otro juego de palos. Anclamos con un poquito de silicona. Acomodamos la hebra en su lugar. Y comenzamos el proceso de la puntada. Que las hebras estén en su posición correcta. Estamos trabajando con el color verde, el color de la naturaleza, el color de la sanación, del equilibrio, del bienestar. Es un color que nace de un color vibrante, el color que brilla más dentro del espectro de la luz, que es el amarillo, y con el color azul, que es un color de tranquilidad, de calma. Así que es un color que nace de algo que es fuerte energéticamente, tiene una alta vibración, una vibración fuerte, una vibración masculina, con un color suave de tranquilidad, que es de vibración femenina.
Así que el verde es un color de equilibrio formado de dos fuerzas contrastantes y dando como resultado una energía de calma, de equilibrio. Completamos la segunda vuelta, sellamos con la silicona y cortamos. Y ya ahora vamos a medir cuánto tenemos. Desde el centro hasta afuera tenemos 8 centímetros. 8. Centímetros y un poquito más porque esto no se cuenta. Se cuenta es hasta donde termina la puntada. Y aquí también 8 centímetros. Y en esta pieza que tenemos acá, tenemos también 8 centímetros. Y ya está lista la pieza posterior para ensamblarla con esta. Vamos a pasar al estudio un momentito y cuando regresamos vamos a la siguiente etapa para ensamblar nuestras piezas. Importante aclaración que no lo digo allí en el clip, pero que para los que están presentes es que la pieza pequeña, la pieza primera, la que trabajamos en el en vivo 3, debe tener la misma medida del centro hacia afuera que las puntas que acabamos de hacer en color verde. No importa el color que lo hagan, pero deben tener la misma distancia midiendo desde el centro hacia afuera. Por ejemplo, si a ustedes en la pieza primera, la que se hizo en el en vivo 3, digamos que le saliera de 6 centímetros, del centro hacia cada punta 6 centímetros, entonces la siguiente, la de atrás, la deben trabajar a la misma medida, a 6 centímetros, a 7 centímetros, a 8 o a 9. A esa medida deben las dos estar iguales para que haya un balance. Esa es una aclaración importante para que les quede bien su pieza. Así es algo sencillo, nada más que ambas piezas midan igual, desde el centro hacia afuera. Ahora, bueno, continuamos. Yo les puse allí en el chat, les escribí el enlace, por si quieren copiarlo, el enlace del en vivo 3, si aún no lo han visto o si aún no han trabajado esa pieza. Pero si lo hicieron, bueno, no pasa nada. Y si lo quieren hacer, o tal vez lo hicieron en unos palitos más pequeños, no sé, bueno, allí, ahí les dejo la información. También les quiero comentar que, digamos que ustedes quieran hacer este mandala, pero no quieren hacerle ese centro, entonces pueden elegir otro centro, tal vez de los que hemos trabajado, lo pueden combinar y ya van a tener una creación nueva, o pueden simplemente hacer un ojito de Dios con las puntadas esas alargadas de, de los bordes, las puntas que le pusimos en colores turquesa, que midan lo que necesitamos, que midan igual a las verdes, y con eso pueden formar su mandala. Ustedes van creando, pueden ir haciendo sus propias creaciones basadas en algo. Se inspiran en esto, pero crean lo de ustedes. O lo replican igual. Imagínense que cada persona que está aquí lo hiciera en una combinación de colores diferentes. Eso sería maravilloso ver esas diferentes figuras. Rosemary. También tenemos, a ver, Rosemary.
Rosemary nos dice, Rosemary es de Chile, nos dice que está quedando muy lindo, le gusta cómo está quedando. Qué bueno, nuevamente les envío un saludo a todas y todos los que están aquí presentes en este momento, a los que aún están a tiempo de conectarse, porque aún viene lo mejor, el ensamble, y también a los que nos van a ver en diferido. Algunas personas tal vez no hayan tenido la oportunidad de conectarse y lo harán en algún momento, o tal vez cuando terminan, si están más temprano y están ocupados a esta hora, más tarde se conectarán y nos van a ver. Así que un saludo, bienvenidos y bienvenidas y gracias por estar aquí. Vamos a continuar porque esto todavía, a veces quiero hacer las cosas cortas, pero hay una frase que dice que las cosas buenas de la vida toman tiempo. Y para hacer cosas que no solamente parezcan buenas, sino que sean buenas, necesitamos tiempo, necesitamos trabajarlo. Es como una semilla que se siembra, se va trabajando, se va abonando, se va cuidando y toma tiempo que crezca y fructifique. Así que vamos a continuar. Oxana nos dice, gracias por compartir, mandarlas maravillosas, aprendo mucho contigo. Gracias, Oxana, gracias, qué bueno, qué alegría, porque para eso es esas semillas que uno va lanzando y van a crecer y prosperar, así como una plantita, como que estuviéramos cultivando un jardín. Y cada uno de ustedes es un jardinero cultivando, poniéndole su amor y dedicación, porque si ustedes no ponen atención, amor y dedicación, tampoco esto existiera. Así que vamos a continuar. Como les dije, este en vivo de hoy va a tomar su tiempo porque ahora viene la parte del ensamble y después vienen otras. Ese lo iba a hacer en una sola parte, pero me parecía que iba a quedar muy largo y lo dividí, así que vamos a ver esa parte. Vamos a ensamblar y luego regresamos y vamos, conversamos y cualquier mensaje que tengan, cualquier idea que se les ocurra, sugerencia, es bienvenida. Y volvemos en un ratito para seguir conversando y hablando de algunas sugerencias que me han hecho sobre diseños. Además, si se les ocurre algún diseño que quieren que traiga aquí para compartir en ese paso a paso, en ese hacerlo lento, entonces también me lo hacen saber. Bueno, pasemos ahora a el ensamble. Vamos a ver. Estamos de vuelta para proceder a ensamblar nuestras piezas. Miren qué bello se ve. Si esto fuese una flor, lo verde serían las hojas. Estamos creando una armonía muy colorida. Vamos a ensamblar con el color naranja y vamos a trabajar en un palo sí y un palo no. Para iniciar voy a anclar la hebra con el color naranja. Necesito que esté firme y vamos a colocar centro con centro y voy a tejer por debajo de los palos verdes. Voy a al siguiente palo de la estructura de arriba, paso nuevamente debajo de los palos y vamos a continuar debajo de los palos verdes o de lo que estoy tejiendo con verde. Aquí voy a mover la mano, a cambiarla y
vamos al siguiente. Eso lo puedo hacer así en el aire o puedo también apoyarme de la mesa y trabajarlo como se los he explicado en otras ocasiones. Aquí vamos a llevar las estructuras que esté centro con centro, el ojito de arriba con el ojito que está en la parte posterior. Ahora vamos a continuar a una segunda vuelta. Y me aseguro de que las hebras estén tensas. Vamos a una segunda vuelta. Acomodamos. Completamos la segunda vuelta. Voy a hacer un breve alto para mirar cómo está la estructura, si está centro con centro, si están en equilibrio, que estén balanceadas. Y vamos a traer la plantilla. La colocamos. Primero la estructura que tiene el color verde es la que voy a poner sobre la plantilla y luego la parte de arriba. Y la parte de arriba la voy a acomodar con la palma de la mano puesta en el centro de la estructura, allí. Y de esta manera puedo mirar desde arriba que quede en forma correcta. Luego de comprobarlo, retiro la plantilla y vamos a continuar tejiendo. Miramos por aquí que esté el centro con centro y que esté nivelada. La parte de arriba esté nivelada con respecto a la de abajo. Vuelvo a destejo la vuelta que tenía allí sosteniendo y continúo el tejido. Esta lana es bastante delgada, es gruesa, pero dentro de los gruesos es más delgada. Así que voy a trabajar con ella 5 vueltas. Ya tengo 3 vueltas. Estamos iniciando la cuarta. Y completo la cuarta vuelta y vamos a sellarla con la silicona. Y vamos aquí con la aguja a acomodar las hebras. Vamos al otro lado, también acomodamos. Acomodamos nuestras puntadas en cada uno de los lados. Todavía tenemos que ir evaluando que la estructura esté firme en su lugar. Podemos volverla a mirar en la plantilla y ver que todos los espacios estén iguales, que no esté uno más grande que el otro, y si hay que ajustar, tenemos que hacerlo con la palma de la mano en el centro para evitar deformar la pieza. Todos estos espacios deben tener el mismo tamaño. Eso es importante. El siguiente paso consiste en hacer la vuelta en la estructura de la parte de abajo con el mismo color. He calculado la cantidad aproximada para trabajar las 5 vueltas. Voy a anclar aquí con 2 vueltas para que esté firme. Y esta vez vamos a hacerlo de la siguiente manera.
metiendo la hebra de hilo por encima de las hebras que ya están allí y pasando por debajo de las que siguen. Y así vamos entretejiendo las vueltas. En la sesión, en el vivo pasado, cuando hablamos de ensamblar una estructura de 8 palos, la hicimos directo, porque es para principiantes. Entonces, esta es una técnica que van aprendiendo luego, que es entretejiendo. Es el mismo efecto, pero entretejiendo las hebras de hilo, y eso nos va a dar también un efecto diferente. También en este paso se puede colocar la hebra de hilo en una aguja en caso de ser necesario cuando los espacios se van reduciendo. Aquí por encima. Y el siguiente por debajo. Continuamos por encima y después por debajo. Por encima y luego por debajo de las hebras. Ya llevamos 3 vueltas. Y continuamos hasta completar 5 vueltas. Y ya hemos completado las 5 vueltas. Vamos a sellar con la silicona. Y aquí ya tenemos nuestra estructura armada. Esta es la base para lo que vamos a continuar tejiendo. Adelante, nos vemos en el estudio. Estamos de vuelta para proceder a ensamblar nuestra. Y estamos de vuelta aquí en el estudio. En esta parte hubo un incidente con los pájaros que escuchan al fondo. Eso fue terrible. Tuve que dejar de grabar, de preparar el material y esperar porque llegan, no todas las tardes, pero en algunas tardes llegan a unos árboles cercanos que hay donde tengo mi taller, que hago las grabaciones, y tal vez vienen a dormir. A veces vienen muy temprano en la mañana, a veces ya al atardecer, y hacen ese escándalo que, bueno, es atormentador a veces cuando uno necesita silencio. Cuando no, bueno, no importa. Son unos pájaros de montaña que vienen. Yo vivo cerca relativamente de un parque natural metropolitano muy grande que está en las riberas del canal, y esas aves vienen de allá. Son tan grandes como una gallina, pero vuelan. No sé, tal vez en sus países no haya, pero es para comentar un poquito la anécdota de el canto ese que se escucha abajo, en el fondo. A ver, Paula nos dice que le encanta la combinación de colores del mandala. Qué bueno, Paulita. Yo sé que es que son colores tropicales, son colores que generan calor. Y donde ahora mismo está haciendo frío, que se están preparando para el invierno, obviamente estos colores llenan de vida y de alegría y dan calor. Así que son colores, como les comenté del verde, que es un color de equilibrio, de sanación, es una combinación de 2 colores primarios poderosos, el azul y el amarillo.
y nos da ese efecto de calma, de esa relación también con la naturaleza. Los tonos naranjas son muy tropicales. Acá donde yo vivo hay flores que tienen esos colores y crecen silvestres en los bosques y tienen esos tonos. La planta es verde y las flores así con esos tonos de naranja fuerte y se ven muy bonitas. Entonces, sí, son colores que te aportan calor. Eh, sí, sí, Rosemary, igual bonito el canto de las aves. Sí, aquí me rodean, vienen muchos pájaros, por eso generalmente en los tutoriales ustedes van a escuchar diferentes cantos de aves, pero estas en especial son muy escandalosas. Me gusta, sí, pero a veces ese día se pasaron de la raya porque llegan muy cerca, es más, hasta la reja que hay allí, porque hay hay árboles que tienen frutas y cosas que a ellos les gustan en otros patios y ellas vienen. Pero bueno, sí, son bellas, bellas. Entonces, antes de continuar, quiero comentarles que dentro del canal también tenemos un área de miembros. Estamos haciendo estos tutoriales para que vayan aprendiendo técnicas nuevas, cosas que van desde lo básico hasta cosas más avanzadas. Pero si quieres aún aprender algo un poco más avanzado o cosas puntadas de fantasías o otro tipo de proyectos, pues tenemos el área de miembros que te invito ya sea para ti o para alguien que conozcas que le pueda interesar. Tenemos el área de miembros de Recrearte Fans Club. Y bueno, también pueden entrar un mes, digamos, porque pueden entrar y se pueden ir cuando quieran. No hay un límite que tienen que quedarse. Es libre de entrar, tomar una membresía, quedarse un mes, explorar o continuar. Y se puede terminar cuando se desee. También les he comentado a lo largo de los en vivos que si tienen alguna sugerencia de algún diseño que quieren aprender, me lo hagan saber para planificarlo. Una de las sugerencias que me llegó fue los mandalas tibetanos, los diseños tibetanos. Y de hecho, sí, ya yo lo había estado evaluando hacer un tibetano, uno o dos, ahí veremos en el camino, que sean básicos para los que están aprendiendo, los que quieren aprender estas técnicas y enseñarle algunos tips, porque la mayoría del el talón de Aquiles de estos diseños, que de acuerdo a lo que me han comentado las personas que comienzan a hacerlo, es el movimiento de los palos, porque si montando una estructura de 2 palos a veces es un poco complejo para el aprendiz, ahora montar una estructura de 3 y 3, o sea, de 6 palos, y buscando que todos los ángulos queden perfectos en ángulos de 90 grados, a veces se complica. Y una vez que se hace ya el tejido fluye porque son diseños muy bonitos. Así que estoy evaluando esa posibilidad para preparar algo así para un en vivo. También quiero enseñarles a armar otro tipo de estructuras. Con la estructura hexagonal solo hemos hecho un diseño y me gustaría enseñarles otra y aplicar otra puntada. Así que material hay para rato. Lo que pasa es que hay que sacar ese tiempo para diseñarlo y ponerme manos a la obra para traerlo. Pero es una promesa que, eh, que ahora les debo, pues un diseño tibetano. A ver si hay alguien, bueno, cualquier otro comentario o sugerencia es válido. Y se los agradezco porque a veces pienso qué les puedo compartir, qué les gustaría. Entonces, cuando es algo que viene de ustedes y lo voy a presentar, entonces tiene aún mayor peso porque salió la sugerencia de ustedes mismos.
Ahora vamos, ahora nos faltan aún dos clips. Este no fue muy largo, el ensamblaje. Creo que habíamos hecho ensambles, era de tejer en todos los palos, ir continuo. Esta vez lo hicimos uno sí, uno no. Nos ayuda mucho porque podemos mover las estructuras y acomodarlas. Aquí lo importante a la hora de ensamblar es que el centro de una pieza con el centro de otra coincidan y que al ponerlos uno sobre otro no queden caídos uno, sino buscarle ese balance, y ese balance se logra con la tensión de los hilos y que queden balanceados. Entonces son detalles que les digo además para que tengan en cuenta, para que lo tomen en consideración cuando ustedes estén tejiendo. Vamos ahora a seguir con el cuarto clip, que es donde vamos a tejer, a continuar lo que hicimos en el ensamble, a continuar esas puntadas y esa estrella que le vemos, creo que la estrella va en el último episodio. Pero vamos a continuar la parte que nos hace falta de la estrella, se llama estrella obtusa, o sea que es la estrella que se ve ahí de 8 puntas, pero que tiene las puntas más cortas. Esa es estrella obtusa. La otra, la verde, que se ve en verde acá en el fondo del mandala, se llama estrella aguda. Pero igualmente, como símbolo, es una estrella poderosa. La estrella de 8 puntas se llama Ixchel y es muy simbólica. Es una estrella, la estrella de las cosechas. Vamos a continuar ahora con el siguiente clip. Y recuerden, si tienen algo que comentarme, escríbanos y lo vemos cuando regresamos. Ahora pasemos a la siguiente parte. Ahora vamos a continuar con el color naranja y he calculado aproximadamente lo que necesito para hacer 3 vueltas. En esta etapa tenemos que calcular para ambos lados, para ambos juegos de palo, ya que vamos a seguir trabajando el entrecruzado de las hebras. Este es el juego de palos donde tejimos la última etapa, y estos que están aquí son los que tejimos la primera vez, así que son los que tenemos que tejer primero. Voy a anclar la hebra, he puesto la hebra de hilo en la aguja y vamos a tejer ajustando la hebra. Vamos a pasar por encima de los hilos de la primera etapa y por debajo de la segunda. Continuamos. Pueden aplicarle la cantidad de vueltas que ustedes quieran y la combinación de colores a su gusto. 1, 2, 3 colores. En el caso de mandalas más grandes o que esta separación es más grande, se pueden colocar muchas más vueltas. Ya completamos la primera, ahora vamos a la segunda. También pueden hacerlo como lo hicimos en el anterior en vivo, donde pasábamos las hebras solamente debajo de las anteriores, sin entrecruzar las hebras. Pero este efecto da un aspecto muy lindo y va variando el diseño también. Todas estas técnicas les aportan a ustedes alternativas a la hora de planificar sus proyectos. Ya completamos la segunda vuelta e iniciamos la tercera.
Vamos acomodando las hebras con cuidado para que queden bien distribuidas una al lado de la otra. Acá acomodamos esta. Y completamos las 3 vueltas con el color naranja. Otra alternativa que pueden hacer es colocar la secuencia de colores toda en un solo juego de palos. Y en la segunda, cuando van a trabajar en el segundo eje, entonces hacen el cruzado. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en este pude haber puesto todos los 3 colores que vamos a ponerle, los pude haber puesto de una sola vez, que quedaran las 3 bandas de colores. Todo sin utilizar la aguja, sin entrecruzar los hilos, porque es haciendo un solo eje. Y cuando voy a hacer el segundo eje, entonces trabajamos con la aguja. Tal vez eso lo haga en otro, o creo que lo hicimos, que lo expliqué en algún en vivo, no estoy segura en este momento. Pero es una alternativa que pueden utilizar para no estar entrecruzando los hilos en cada vuelta. Ahora vamos a colocar la lana en la aguja, auxiliándome de mi ensartador de papel, y vamos a tejer en el juego de palos del eje de la parte de abajo. Vamos a anclar la hebra, la paso por encima de los hilos y paso por debajo de los siguientes. Nuevamente por encima, por debajo, y continuamos. Completamos la primera vuelta, ajustamos la hebra, pasamos encima de los hilos y avanzamos hacia el siguiente palo. Y podemos observar cómo se va transformando el diseño, cómo estos colores van llenándolo de vida, de alegría. Comenzamos la tercera vuelta. Y vamos ya a concluir esta tercera vuelta. Vamos a sellar esas hebras. Ahora vamos a continuar con el color amarillo. Vamos a seguir trabajando el mismo diseño de la estrella de 8 puntas. Y observamos por detrás. Estos fueron los últimos que trabajamos. Acá en la parte de atrás podemos acomodar las hebras con la aguja. Levantamos las que se han quedado trabadas en el palo y las acomodamos. Vamos a trabajar con el siguiente color. Voy a utilizar el amarillo. He elegido algunos colores de la gama de los que usamos en el centro. Y vamos a continuar tejiendo la misma puntada. Si bien es cierto, este diseño es un poco complejo,
lo hemos explicado de una manera que pueden aprenderlo las personas que se están iniciando. Ese diseño lo pueden ver paso a paso en el en vivo que hicimos hace unas semanas atrás, y en la descripción les dejaré el enlace para que puedan acceder y vayan a buscarlo para que lo puedan trabajar. También pueden hacer combinaciones con los diseños que ya hemos aprendido, hacer otro centro diferente y aplicar la parte de atrás, el diseño, lo que estamos haciendo hoy para el ensamblaje. Hay muchas alternativas de aplicación de lo que estamos aquí aprendiendo. Estamos trabajando ahora mismo la vuelta número 3. Acomodamos aquí esa hebra para que nos dé espacio de avanzar. Completamos la vuelta número 3 y vamos a hacer una vuelta número 5. Aquí en este palo vamos a hacer 2 vueltas para nivelar las puntadas. Acá la tenemos casi en 5 y acá estaba un poquito atrasada, así que hacemos 2 vueltas para ir uniformando las medidas. Aquí llegamos. Ahora entramos por ese espacio pasando sobre las hebras, tejemos y vamos ya a la última. Hemos trabajado 4 vueltas con este color. Vamos a hacer el remate y hemos llegado hasta el centímetro número 10, contando desde el centro hacia los lados. Tenemos 20 centímetros en total. Ahora vamos a trabajar con el color amarillo en el otro juego de palos y vamos a cuidar que las medidas del tejido queden a 10 centímetros contando desde el centro en todos los palos. Vamos a anclar la hebra, pasamos por debajo de los palos, anclo la hebra, continúo, paso encima de las hebras de hilo, debajo del palo que sigue y debajo de las hebras de hilo que siguen a continuación. Vamos repitiendo el mismo proceso que hemos hecho en cada una de las vueltas de esta etapa. Estamos trabajando la segunda vuelta. Continuamos avanzando.
Completamos la tercera vuelta y vamos a la cuarta, a la última vuelta. Vamos a trabajar 2 lazadas en este palo para uniformar las medidas. Una lazada acá y completamos la cuarta vuelta. Vamos a sellar la puntada. Completamos ya esta etapa. Aquí podemos observar el diseño ya terminado. Y vamos a concluirlo con una vuelta de un color oscuro. Acá tenemos ese marrón, pero en esta ocasión voy a utilizar uno un poquito más oscuro para hacerle una vuelta. Y aquí les voy a mostrar algo diferente. Un efecto que se puede crear. Aquí tenemos una estrella de 8 puntas. Y vamos a trabajar. Vamos a cerrarla con este color marrón y vamos a hacer algo. Quiero que la estrella se vea uniforme, de un solo color, así que voy a pasar la hebra solo por debajo, no voy a entrecruzarla. Observen ese efecto que vamos a lograr con esto. Y pasamos la hebra por debajo. Y completamos. Vamos a hacer 2 vueltas con este color. Y completamos 2 vueltas. Ahora vamos a sellar la hebra. Y vamos a hacer lo mismo en el otro eje. Vamos a anclar la hebra. Y vamos a pasar por debajo sin entrecruzarlo. Miren que esto lo estoy haciendo sin la aguja. Trabajamos 2 vueltas de esta manera. Y una vez completadas vamos a sellar y rematar. Cortamos la hebra. Y aquí tenemos la estrella. Pueden observar que hemos entrecruzado los colores, pero el último color, el color oscuro, lo hicimos solamente pasando las hebras por la parte de atrás sin entrecruzarlas, para dar el efecto de que la línea de la estrella va continua por el lado de afuera. Ese es un detalle que complementa nuestra estrella y que la hace ver de otra forma diferente. Ahora pasemos al estudio para que me comenten qué tal les parece lo que estamos aprendiendo y también me cuenten desde dónde nos están mirando. Adelante, nos vemos en el estudio.
y vieron los detalles, los detalles. Hemos tejido la estrella de manera entrecruzada para entrecruzar los colores y eso le da un efecto muy bonito, como una trenza. Pero también hicimos al final ese borde de tejido también en los dos cuadrantes, pero sin entrecruzarlo, y eso nos da un efecto diferente, que espero que les guste y que lo puedan utilizar aplicándolo a sus diseños de mandalas. Esta técnica de hacer esto también la pueden utilizar en el hexágono. Cuando se tejen, voy a mostrarles aquí la pieza que hicimos en otro de los en vivos. La estrella de David, también le podemos aplicar lo mismo en digamos que en un último color que uno le quiera hacer. Uno va entrecruzando los colores, pero en el último se le ponen 2 o 3 vueltas que vayan por fuera y eso les da como que uno en un dibujo va remarcando la silueta de manera continua. Entonces son efectos sencillos que se pueden aplicar a, a los diseños. Vamos a leer aquí a Rosemary. Sí, exactamente. El color oscuro enmarca la estrella. Es como delinearla, como cuando igual como cuando nos delineamos los ojos, así mismo, como cuando uno delinea un dibujo. Para eso lo hice. En el diseño en general, allí no se nota, bueno, en la imagen no se nota tanto, pero cuando uno lo ve en vivo, como yo que lo tengo aquí presente, sí se nota. Entonces ustedes lo que buscan es un color un poco más oscuro para hacerlo. Yo utilicé un chocolate oscuro, pudiera ser un azul o tal vez uno de los turquesas que se usaron, puede ser negro también, y, y eso da un efecto diferente. O de acuerdo a la gama que estén utilizando de colores, entonces pueden, tal vez el mismo naranja, el primero que se puso, el naranja oscuro, también se puede poner. Eso lo pueden decidir en el momento de acuerdo a la combinación que estén haciendo. Ese es un detallito que quise exaltar para que vieran la diferencia y que cada forma de tejer nos puede dar un efecto diferente. Así que, bueno, me pueden comentar, todavía estamos a tiempo de recibir sus comentarios. Y quería preguntarles, ¿conocían esa técnica de enhebrar la aguja con un triángulo de papel? Me gustaría que me comenten. Es una forma sencilla y se puede aplicar no solamente con lana, sino con otras agujas que tengan, eso sí, tienen que tener el ojito un poco grande y uno con un triángulo de papel puede usarlo de ensartador si no se tiene en el momento un ensartador adecuado, o en el caso de la lana es un ensartador perfecto que nos ayuda a resolver cuando la lana es un poco gruesa y no quiere entrar por el ojo de la aguja. ¿Conocían esta técnica? Me gustaría que me comenten. En la última etapa vamos a ver la estrella. Esa estrella ya la hemos trabajado porque es la estrella de 8 puntas que se teje cada 3 palos. Cada 3 palos tejemos, o sea, me salto 2 palos, tejo. Allí lo acorté un poco porque se iba a hacer muy largo y en realidad, bueno, ya esa técnica la aprendimos en el en vivo donde hicimos este mandala de 8 puntas, aprendimos esa técnica. Lo que es un poquito diferente es lo que hicimos en la parte externa. Allí es algo que no les... que hemos hecho cosas parecidas, pero no igual a lo que vamos a hacer y damos ese efecto como de ese triángulo allí en las puntas.
Así que eso lo vamos a ver dentro de poco en el último, en la última parte que vamos a ver. Ah, me dice Rosemary que sí la conocía. Claro, es que la gente que cose, que hace estas cosas, mira, se comparten mucho estos trucos. Yo sí lo utilizo hace muchos años, que trabajaba con personas adultas mayores. Hace más de 20 años atrás trabajé en un programa de adultos mayores donde les enseñaba, evaluaba cada vez que venían a la terapia, se les evaluaba porque muchas eran personas que venían del mundo corporativo, se jubilaban y lo que hacían cuando iban a sus consultas médicas es que los médicos, los geriatras, las enviaban a la terapia para crear conexión y ahí era donde era mi trabajo, recibirlas y conversar con ellas, hacer como una entrevista para ver qué le gustaba a esa persona y entonces se le hacía algo entallado a su gusto, no era, aunque estaban en grupo, cada una hacía un proyecto diferente. Y fue en ese tiempo que empecé a utilizar esa técnica. Eh, no antes la usé, pero eso lo recuerdo de esa experiencia que fue muy bonita y de utilizar esa técnica de ensartar con el papel, porque en ese tiempo trabajábamos no solamente, bueno, tejido de crochet, trabajábamos, bueno, en ese tiempo mandalas, ni por aquí pasaba, jamás, nunca me lo hubiera imaginado un futuro tejiendo mandalas. Hacíamos macramé, también trabajábamos patchwork, que es con los retazos de tela, las que elegían trabajar eso, algunas querían hacer un cojín, pero otras querían hacer una sobrecama con X diseño, entonces yo diseñaba el tamaño para sacar la cantidad de piezas que tenían que cortar, cuántos cuadros había que elaborar y luego todo ese proceso hasta que lo terminaban. Así que era un proyecto muy bonito. También cuando llegaba la Navidad, todos los diseños navideños, trabajamos mucho en fieltro y también muñecos. Y bueno, en fin, he navegado un poquito por esa experiencia para contarles de dónde aprendí la técnica del ensartado de la aguja, porque también hacíamos el bordado de los asteriscos, algunas querían aprender a bordar eso, también el bordado con cintas, de colores, todas esas cosas, y allí sí se aplicaba esa técnica. A ver si me comentan algo más. Yo les comento algunos detalles para que sepan cositas extras que son ajenas a los mandalas, pero hacen el momento ameno. Aquí, a ver, ya lo conocía y... Ah, Oxana dice que ella no conocía la técnica. Bueno, Oxana, ya te queda el tip ese, es cortar un pedacito, un triangulito de papel delgado, de una hoja de papel o de un folio, de algo que tengas, cortas un pequeño triángulo y lo doblas por la mitad y allí es donde se mete la punta de la hebra para pasarla por el ojo de la aguja. Y Rosemary sí lo conocía, así que hemos compartido algo y... eh, sí, Rosemary, sí, fue una experiencia, es que a lo largo de mi vida, enseñando, hace más de 40 años, enseñando desde muy joven a tejer también a 2 agujas y otras técnicas también. Bueno, fui trabajando con grupos de personas enseñando diferentes cosas. Accesorios de decoración de interiores también, cortinas, cenefas, almohadones, mantelería para la casa, cómo forrar las sillas de la casa, saben que a veces se cubren. No tapicería, sino como, digamos que tienes las sillas del comedor, como hacerle el vestido a esa silla para hacerla elegante para un evento o para protegerlas también. Y todas esas cosas fueron parte de
algunas capacitaciones y yo preparaba eso y tenía los módulos para enseñarle a las personas, a los diferentes grupos que atendíamos en un centro de capacitación. Uno era para mujeres, ese era de una ONG, y también a jugar de bebé, la ropita del bebé y los bordados que lleva eso. Y otro era decoración para la habitación del bebé, o sea, hacer la pañalera, la colcha de la cuna, acá se le dice bumper, que es el protector que se le pone alrededor de la cuna. Esos detallitos, ¿no? El cambiador que se lleva para cuando se va a cambiar el bebé, cuando uno está fuera de casa, y así, muchas cosas. Pero en la vida uno va, bueno, eh, va, digamos que ese es el recorrer de la vida, lo que compartes a lo largo de la vida. Luego, entonces, vino el trabajo con los adultos mayores y eso me permitió a mí, o me llevó, fue un crecimiento porque me llevó a ir de una esfera donde recuerdo que como siempre me ha gustado los excelentes acabados. Entonces, eso se los transmitía a mis alumnas, el acabado. Cuando veas una pieza, tiene que ser tan perfecta por la parte de atrás como por la parte de adelante. Dice más de ti lo que está atrás, lo que está oculto. Entonces, cuando fui a trabajar al programa de adultos mayores, que iban referidos por los geriatras, que ellos no eran personas que venían del mundo de hacer manualidades, no, la mayoría eran personas que venían del mundo corporativo y se retiraban. ¿Y qué sucede? Que eh, el hecho de aislarse, de quedarse sola, de jubilarse, eso hace que las personas, muchas se depriman, porque ya pierden la conexión. Es aislarse, aunque sigan conectadas con sus amistades del trabajo, sus compañeros, ya no tienen ese rol dentro de la empresa o de lo que hacían. Y a la larga eso va, al principio parecen unas vacaciones, pero luego eso va llevando a la persona a tal vez a estados de depresión y luego eso se va somatizando en enfermedades, dolores, achaques. Y eso en geriatría se evalúa mucho. Entonces, mi parte era trabajar en ese tipo de terapias. Entonces, como llegaban a mí no era consulta, pues llegaban al lugar donde yo atendía y tenía pues las mesas y todo para formar los grupos. Estas personas venían y yo tenía que evaluar qué podía enseñarles de acuerdo a sus gustos, porque algunas nada que ver con tejido, no, 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 eso era como de otro mundo. Otras querían tal vez hacer un bordado, pero personas que en su vida habían enhebrado una aguja, nada de eso. Entonces había que comenzar desde cero, como cuando uno va al preescolar y vas a enseñar a un niño en el maternal, a enseñarle desde agarrar un lápiz. Entonces esa fue una experiencia y eso me llevó a mí a descender, a bajar y a desarrollar mucho el don de la paciencia, pero fue una experiencia maravillosa en mi vida y que ha dejado un legado muy grande y también ver el producto, las cosas que esas personas se iban enamorando de su trabajo y aparte no solamente era trabajar eso, era la conexión que hacían entre otras personas, otras que iban y ya no solamente era aprender, sino conectar con personas, crear esas redes de apoyo y de amistad nuevas. Así que, bueno, ya les conté un poquito de esa experiencia y todo lo que sale pues de tejer un mandala. En ese tiempo no pensaba tejer mandalas ni que eso iba a llegar a mi vida. Eso llegó hace unos años después. Y bueno, ahora continuamos, el tiempo avanza, tuvimos como un impasse, un paréntesis, un recreo para que conocieran un poquito más de lo que hay detrás de esta fábrica de mandalas, de esta creación de mandalas. Vamos ahora a pasar a la última parte, que también es un poquito larga, pero que ya son los acabados que vamos a hacer a ese proyecto. Y luego entonces
regresamos para la conclusión. Recuerden, cualquier comentario, sugerencia, por favor, me lo dejan en los comentarios y lo vemos cuando regresemos. En esta etapa vamos a volver a tejer con los verdes y vamos a tejer una puntada que ya hemos trabajado en otros mandalas y es la puntada de la estrella de 8 puntas, la cual se teje cada 3 palos y vamos a contar 1, 2 y en el tercero tejemos 1, 2 y tejemos en el tercero, 1, 2 y tejemos en el tercero, 1, 2, 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 tejemos en el tercero y completamos la primera vuelta. Esta es la geometría que vamos a observar por la parte de atrás y continuamos a una segunda vuelta tejiendo de la misma manera. Nos saltamos 2 palos y tejemos en la tercera, siempre observando de vez en cuando la geometría por la parte de atrás, ya que si nos distraemos un poco, tal vez hagamos la lazada en un palo que no es, e inmediatamente eso se va a ver reflejado en el diseño que tenemos en la parte de atrás. Cuando ustedes miran, siempre deben tener la misma forma. Si ven un hilo que se fue por otro lado, eso les indica que han tenido un error y que hay que corregirlo. Hay que destejer y volver a tejer en la posición correcta. Vamos a continuar una vuelta más. Esta puntada nos ayuda también a rellenar esos espacios que se ven en blanco al fondo y nos ayudan a complementar el diseño. Hemos colocado 3 vueltas con este color. Vamos a rematar, vamos a hacer 3 vueltas. Yo les voy dando las pautas de alguna cantidad de vueltas y de los colores, pero ustedes pueden elegir si la estrella la quieren hacer de un solo color, si quieren mezclar los colores, etcétera. Ustedes pueden, en base a esto, crear su propia combinación y variar. Vamos ahora con el siguiente tono de verde. Y vamos a iniciar en otro palo que no sea donde rematamos y también observar que todas las medidas vayan creciendo de manera uniforme. Nos saltamos 2 palos, tejemos, saltamos 2 palos, tejemos y continuamos avanzando, observando cómo se va transformando el diseño que estamos haciendo. Completamos la primera vuelta, observamos por la parte de atrás lo que tengamos que arreglar. Se puede hacer con la aguja, uniformando la posición de las hebras. Y continuamos.
Apretamos una vuelta más. Ya llevamos 2 vueltas. Y vamos a trabajar otra vuelta más. Y vamos a observar las medidas que nos quedan y que todas estén al mismo nivel. Aquí tenemos 3, 3, pero 3 y tenemos 1, 2, 3 y prácticamente 4. Acá está más corta. Aquí tenemos 3,5. Lo mismo en este de acá. En este de acá también. En este vamos a hacer aquí 2 vueltas para quedar uniforme con los demás. En este estamos bien. En este también. Aquí vamos a trabajar 2 vueltas. Es importante ir observando eso para que el tejido crezca de manera balanceada. Y eso se ve cuando un tejido nos queda desproporcionado. Ustedes lo van a observar. Cuando ustedes ven el proyecto terminado, lo van a ver torcido hacia un lado, van a ver irregularidades en su forma. A eso me refiero cuando les hablo de que hay que cuidar todas las variables, y entre esas es que todas las medidas vayan creciendo a la vez. Y esa es una de las ventajas de marcar los palos. Cuando ustedes marcan los palos, eso les da un poco más de trabajo, pero la ventaja es que pueden reconocer cuando los palos van creciendo de manera asimétrica y pueden resolverlo en el camino. Cuando no lo marcan, eso no sucede. Pueden hacerlo, pero tienen que estar midiendo a medida que avanzan, y tal vez sea un poco más engorroso. Vamos a continuar con este color más oscuro que utilizamos al principio. Esta es una lana más gruesa. Y vamos a colocarla para darle ese realce, para delinear esa forma de la estrella. En la forma, en la anterior, aquí completamos la vuelta. Aquí lo tenemos por la parte de atrás. Acomodamos las hebras. Vamos a hacer una segunda vuelta con este color. Y completamos la vuelta. Podemos observar que todas las puntas están del mismo tamaño. Ahora vamos a sellar esa hebra y cortamos. Acomodamos las hebras. Esto ustedes lo hacen con mucho cuidado, con la aguja. Para que les quede todo bien acomodado, elegante. Y todo en su lugar. Aquí tenemos que acomodar estas hebras que se quedan trabadas en el palo por la diferencia de niveles. Las acomodamos en su lugar.
Y aquí tenemos nuestra estrella de 8 puntas, la estrella aguda. Ahora vamos a tejer con el color turquesa, uno de los colores que utilizamos acá, y vamos a tejer en puntada plana, sencilla, recta. Completamos la primera vuelta y vamos a una segunda vuelta. Aquí vamos a hacer 2 lazadas en esta punta. Tres vueltas vamos a completar. Completamos, vamos a sellar. Y cerramos cortando la hebra. Vamos ahora con el siguiente color. Vamos a utilizar este turquesa claro. Y comenzamos. Recuerden que es bueno mirar qué palos están como un poquito más atrás en caso que suceda. Y allí es donde anclamos la hebra. Vamos a tejer recto y vamos a hacer 4 vueltas. Ya completamos las 4 vueltas y vamos a sellar. Cortamos y acá también la colita está, el exceso. Y como les digo y les reitero nuevamente, el trabajo limpio por la parte de atrás, limpio por la parte de adelante, la superficie de trabajo, que es no solamente el entorno, la superficie de trabajo también es esto, es el mandala. Y tenemos que cuidar cada paso, cada detalle, cómo lo vamos haciendo, para que todo quede perfecto. Colocamos ahora el color azul claro y vamos a tejer igualmente en tejido plano. Vamos a tejer unas 4 vueltas como con el color anterior. Completamos. Vamos a sellar. Cortamos. Y ahora vamos a tejer nuevamente con el color turquesa. He cortado un pedazo aparte y vamos a empezar a tejer. Me fijo en todos los palos y veo cuál es el que está como un poquito más largo y allí es donde voy a anclar la hebra. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a meterme por dentro de las hebras y voy a tejer.
Yo voy a separar un poquito las hebras turquesa y por allí voy a meter la hebra de hilo hacia abajo y luego tejo. Vamos metiendo las hebras de abajo, desde arriba hacia abajo, y luego traigo la hebra hacia el palo y tejo. Y voy repitiendo este proceso en cada uno de los espacios. Tejemos. Y continuamos el diseño. Tejemos aquí dejando la hebra debajo de la nueva hebra que se ancla. Ahora nuevamente hacemos lo mismo, voy a meter la hebra desde arriba y vamos haciendo lo mismo. Repetimos la puntada. Tejemos, continuamos, separamos las hebras y metemos el ovillo. Observen que yo voy a meter la lana antes de donde se colocó la primera hebra. En el espacio anterior, allí es que introduzco el ovillo de lana. Avanzamos, tejemos en el palo, nuevamente, vamos repitiendo el mismo paso. Y observamos cómo esta sencilla acción va transformando totalmente el diseño. Continuamos. Completamos la tercera vuelta. Ahora vamos a trabajar la cuarta vuelta. Tejemos y vamos a ir sellando las puntas, ya lo que nos queda de palo. Vamos a forrar con cuidado hasta el borde y continuamos cuidadosamente, vamos metiendo la lana a través de las hebras. Vamos al siguiente palito y vamos a forrar también.
Avanzamos. Vamos al siguiente. Aplicamos la silicona y forramos cuidadosamente hasta el borde. Nos devolvemos y continuamos. Ahora metemos la hebra de hilo a través de las otras hebras, las traemos hacia arriba, volvemos al palo, le ponemos un poco de silicona continuamos. Siempre cuando vamos al extremo final del palo tenemos que tener cuidado de que a veces se resbala la hebra y se sale. Ya vamos casi concluyendo. Nuevamente colocamos silicona en el palo y forramos con cuidado. Y ya vamos al último palo. Vamos a cortar este pedazo que tenemos aquí. Vamos a hacer una lazada. Y vamos a colocar un poquito de la silicona acá en la parte de atrás, muy poquito. Para sellar esa hebra y poder cortarla a ras. Y aquí tenemos nuestro proyecto terminado. Vamos a pasar al estudio y quiero que me cuenten qué tal les parece esto que hemos hecho hoy. Esta nueva puntada es algo muy sencillo, pero que nos da un efecto impactante, muy bonito. Poder observar estos triángulos en esta parte de acá y quiero escuchar sus comentarios. Pasemos al estudio. Y proyecto terminado. Miren qué lindo quedó el efecto ese que lleva en la parte de los triángulos, la parte externa. A ver, aquí lo tengo. Esta parte de aquí, que se ve muy bonito ese efecto. Y para el colgador pueden cortar aproximadamente 50 centímetros del color que usaron para forrar los palitos. En este caso fue verde. Aquí pueden ver el colgador. Yo se lo coloqué. No lo hice en cámara porque se iba a alargar todavía más. Y eso lo hicimos anteriormente en otro en vivo. Es fácil. Tuercen el cordón y lo van a amarrar van a ver primero el eje norte-sur, es uno de las piezas de arriba, el palo que más sobresale, y entonces
el colgador va a ir aquí en uno de estos verdes y en el otro, pero por la parte de atrás a la misma altura. Y la altura del colgador la dejan de manera que no sobresalga, que no se vea por los lados. Así que más o menos tiene desde donde está amarrado, a ver cómo, desde donde está amarrado hacia arriba, si yo lo mido, tiene 8 centímetros, así que sería 16 centímetros sin contar lo que está metido en el palo y amarrado, para que tengan una idea y puedan eh, hacerle el colgador para que lo tengan listo ya. O sea, cuando terminan de hacer el mandala, procuren ponerle el colgador para que ya quede la pieza lista para colgar, para regalar, para vender, para lo que lo vayan a utilizar. Y si lo van a guardar como un stock para ir a una feria, bueno, también ya tienen su proyecto listo. Vamos ahora a ver ya las imágenes. Oxana, me encanta el diseño, cómo queda. Muchas gracias. Gracias, Oxana. Un abrazo. Vamos a poner el proyecto 10. Aquí la imagen. Este fue el punto de partida. De aquí salimos. Esto lo hicimos en el en vivo número 3, que les dejo el enlace abajo en la descripción para que puedan hacerlo las personas que no se animaron a hacerlo o que lo vieron y pensaron, voy a hacerlo en algún momento, pero vamos postergando y dejamos pasar el tiempo. Elijan los colores que quieren, miren, les recomiendo, pueden usar otros colores, pero escojan una gama que va desde el claro hacia uno bastante oscuro para que haga un buen resalte de colores y de diseño, para que el diseño se vea así espiralado como está allí. Ese fue nuestro nuestro punto de partida, que lo hicimos en el en vivo número 3. Vamos a ver, y este es el resultado final. Allí está con un fondo de color. Vamos a ponerlo claro. Aquí está en blanco, no hay nada, no hay competencia de color. Está allí para que vean el resultado. Eso es lo que hemos trabajado en el día de hoy en nuestro en vivo número 10. El tiempo pasa rápido, volando, ya vamos por la 10ª edición. Y aquí les pongo el antes y el después para que vean el resultado. Ustedes mirando eso pueden hacer su combinación de colores, jugar con los colores o si les gusta y se conectan con este color alegre, muy vistoso, pues lo hacen de esa misma manera. Y vamos a ver por aquí, bueno, Oxana y Rosemary que nos dice que está precioso. Quiero enviarles un saludo a todos, agradecimiento a los participantes y las participantes del día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este caminar de crear mandalas y transmitir esta información. Esto no sería posible sin ustedes que tienen esa disposición de tiempo para acompañarnos en este proceso. Les recomiendo, si es posible, a los que puedan, que lo vean en la televisión. Si lo ponen en la televisión es pantalla grande y allí van tejiendo y detienen y lo ven, la labor la ven cerca. En el teléfono lo pueden ver, pero el teléfono tiene muchas interrupciones, que si chatean, que si entra una llamada, pero si lo ven en la televisión, pues lo van a ver ahí grande. Ustedes preparan todos sus materiales y se sientan como a ver una película y trabajan su proyecto. Y ahora ya llevamos más de 2 horas en esto. Vamos a dar por terminado nuestro encuentro. Si no hay más comentarios. Oxana
gracias infinitas. Igual, gracias a ti desde tan lejos que has dispuesto este tiempo, que ya es tarde noche allá. Gracias por estar aquí, gracias a Carla, gracias a Paula, gracias a Rosemary, a María de Jesús hasta México. Gracias, gracias, gracias y nos vemos dentro de 2 semanas con alguna sorpresa. Vamos a ver qué traemos para esa ocasión. Voy a ir evaluando lo de los diseños tibetanos, a ver qué tal y a ver si les muestro alguna técnica para que no les cueste tanto el ensamblaje de los palos. Vamos a comenzar con algo sencillo. Esa es una posibilidad, entre otras, tal vez un hexágono, trabajando un diseñito diferente al que ya hicimos. Será una sorpresa. Vamos a ver qué nos depara dentro de 2 semanas. Nos vemos. Así que sin más, chao, 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 chao. Nos vemos en el siguiente en vivo. Chao, chao.